inicio ya al desarrollo. En cuanto nos toca ver hoy, pues de patología torácica, hemos preparado un caso de tuberculosis. Este caso clínico es un paciente varón de 24 años de edad. Trabaja como mensajero en una compañía y vive en un área urbano marginal de la ciudad de Quito. Tiene como antecedentes patológicos personales el dispepsia y enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el año pasado, él consulta en febrero del 2020 por fiebre, cefalea, goteo retronasal, y con este criterio se establece el diagnóstico de sinusitis y recibe amoxicilina con ácido clavulánico, con lo que mejora. Para el mes de mayo, consulta nuevamente por congestión nasal, dolor de garganta, tos, se diagnostica una rinofaringitis y se le prescribe antigripales. Para el mes de julio, presenta un cuadro de tos, fiebre, escalofrío y un dolor torácico anterior. Se considera como que padece una traqueobronquitis y se prescribe claritromicina. Para octubre del 2020, refiere malestar, decaimiento, fiebre y sudoración, especialmente nocturna, y se agrega además un dolor en punta de costado. Es valorado, inicialmente no se detecta ningún cambio en la auscultación y el examen físico del tórax, se prescribe levofloxacina, pero el paciente no mejora y en el feriado de noviembre pues continúa con los síntomas generales y al examinarle se encuentra una disminución del murmullo vesicular en la base con matidez de la percusión en el lado izquierdo y se presume ya que tiene un derrame pleural. Se realiza una radiografía de tórax que confirma el derrame, se realiza una toracocentesis para estudiar el líquido y el líquido es de características de un exudado. Se solicitan los exámenes generales incluidos VAR, GRAM y cultivos. El resultado del VAR fue negativo y se pidió también la deoxideaminasa, que es el estudio ideal para inicialmente descartar tuberculosis en el líquido pleural, y resultó en límites sobre lo normal, por lo cual se considera ya con un diagnóstico ya presuntivo de una tuberculosis pleural. Se envió al segundo nivel. El paciente fue internado para hacerse una biopsia pleural y el estudio histopatológico reveló granulomas tipo tuberculosis. Así es como se realizó el diagnóstico. Entonces vamos claramente a recordar pues, ¿no? que el bacilo tuberculoso es un micobacterium. Recuerden que la tuberculosis pues, es una causa principal de muerte, ¿no? Creo que todos los muertos en el mundo del COVID son menores que lo que muere la gente cada año por tuberculosis, pero como es una enfermedad del tercer mundo, de países en subdesarrollo, pues no hay tanta propaganda, pero esa es la realidad. Entonces, el bacilo pues tiene una pared con bastantes ácidos, ¿no? Aquí se representa el peptidoglicano de la membrana y varias, ¿no? moléculas grasas que no permiten una adecuada difusión de los antibióticos.
de ahí las dificultades que se tiene en el tratamiento. Como anticipábamos, ¿no es cierto? Aquí estamos pues en promedio de 10 a 20% de la tuberculosis latente. Miren que la mayoría que está a un tono más brillante, pues es de los países que tienen más casos. Y esto pues es una distribución mundial. Ya veremos el concepto de tuberculosis latente. Entonces, recordemos que los bacilos pues, no son expulsados por el enfermo de tuberculosis y en cada expectoración pueden haber hasta 3.000 gotitas contagiosas. Es una cantidad bastante pequeña, digamos, grande, considerando que cada partícula es infecciosa, ¿no? Entonces, salen también los bacilos cuando se habla, y más cuando se grita o se canta en los estornudos por la nariz. Así es como se propaga. Y claro, si es bacilífero o el enfermo, es decir, tiene un VAR positivo, pues tiene mayor riesgo de contagio la persona. Entonces se considera que el bacilo es inhalado por la persona que se contagia y el contagio es más grande mientras más condiciones de pobreza existen, es decir, el hacinamiento es grande, en un cuarto pueden vivir 6 o más personas y si uno está enferma, pues todos se contagian. Está descrito que por cada enfermo que tiene tuberculosis, pues existen por lo menos 20 contagios antes de que se llegue al diagnóstico como caso inicial, lo cual es grave. Entonces, ya una vez el bacilo, pues pasa los que alcanzan a pasar, ¿no? Por las vías respiratorias, porque todas las moléculas son atrapadas por el moco de las vías y luego con el movimiento ciliar van hacia la faringe y se tose o a veces se tragan, ¿cierto? Entonces, el bacilo se pega a la pared del alveolo y aquí el bacilo pues es comido o ingerido por los macrófagos alveolares y entonces se encuentra dentro del macrófago, de ahí se forma lo que se llama un fagosoma y se queda ahí. Entonces el proceso luego, cuando logra romperse el fagosoma, entonces se forman o se van agregando, agrupando los macrófagos alveolares, se transforman en células epitelioides y en el centro de esto que se llama el granuloma, pues es un tejido gaseoso, ¿no? Y se rodean también, ¿no?, de células grasas y acá llegan entonces los linfocitos T, estos linfocitos T que han sido activados inicialmente, ¿no? Digamos que llega el bacilo a un sitio y de ahí, luego de que es ingerido por los macrófagos, pasa por las células dendríticas hacia los ganglios y en los ganglios ahí se estimulan a los linfocitos T helper para que sean específicos para contrarrestar al bacilo. Entonces luego, claro, van por vía hematógena los linfocitos T helper y para formar el granuloma. Entonces el granuloma eventualmente pues los bacilos se quedan aquí, ¿cierto? Cuando dependiendo de las defensas del organismo pues se logra detener la infección, el granuloma puede no progresar y hasta calcificarse. Pero
también sucede, ¿no es cierto?, que se rompe como los capilares están cerca, entonces se rompe y ocurre una diseminación, como veremos adelante. Y entonces hemos dicho, ¿no es cierto?, que el bacilo ha ingresado al organismo y ha hecho, en este caso, como está representado aquí, una lesión primaria periférica. Entonces, la mayoría de pacientes, del 20 a 95% de quienes se infectan, logran detener la infección, ¿cierto? Se quedan en infección, no en enfermedad. Y entonces eso, en cambio, el menor porcentaje de pacientes, un 5 a 10%, no logran contener la enfermedad y de estar infectados pasan a estar enfermos. Entonces, ¿qué pasa a nivel del sitio donde inicialmente tuvieron los bacilos ingeridos por los macrófagos? Entonces ocurre que el tejido alrededor empieza a alisarse y aparece una cavidad, ¿sí? La cavidad de tuberculosis. De ahí, pues empiezan la multiplicación más rápida de los bacilos y pasan hacia las vías respiratorias y luego pues al exterior para la persona ser contagiosa, enferma y contagiosa. Entonces, la enfermedad latente, la definición es que cuando se queda en este estado, ¿no es cierto? No está curado, pero el bacilo está dormido. Ahí, en cuanto haya un proceso de inmunodepresión por VIH, otras infecciones o el uso de corticoides inmunosupresores, pues se activan y pueden pasar de este estado latente a ser activos y causar la enfermedad tuberculosa. Entonces, ¿cómo se sabe que hay la reacción del cuerpo al bacilo? Es a través de la prueba del PPD, derivado proteico purificado, ¿no es cierto? Entonces, esto indica que hay una reacción de hipersensibilidad, como es ante la respuesta del organismo. Este es un tipo de inmunidad celular, como hemos dicho, de los linfocitos T, y entonces lo que se inyecta, una fracción de la molécula del derivado proteico que se llama purificado, y entonces si hay la respuesta a través de la piel es porque la persona tiene el bacilo en su organismo. Ahora, las manifestaciones clínicas son variadas, ¿no? Entonces, los síntomas generales, pues a veces son muy inespecíficos, ¿no? Entonces, se divide a la enfermedad en primaria y postprimaria. Entonces, vemos aquí cómo es que hemos dicho, ¿no es cierto?, ingresa en los bacilos hasta a nivel alveolar. Usualmente está en la zona media de los pulmones, donde hay una relación rica, digamos, entre oxigenación y perfusión. Y aquí se forma el complejo primario, ¿no es cierto?, que se llama formado pues por el foco de Gone, y de aquí, habíamos dicho, pasan los ganglios, y los ganglios, entonces aquí están más bacilos ya en los ganglios, y esto se conoce como el complejo de Ranke. Entonces aquí está la tuberculosis puede de los ganglios, ¿no es cierto?, en que está, diseminarse nuevamente hacia las vías respiratorias que perforan los bacilos, la vía respiratoria, y se diseminan hacia los pulmones, o por la vía respiratoria mismo salen y contagian. Entonces, cuando se diseminan a nivel hematógeno y alveolar, ocurre la tuberculosis miliar. Ya veremos luego unos gráficos sobre esto, ¿no? Entonces, la imagen esta es, ¿no?, este es el foco de Gone,
ve aquí en la periferia, y los ganglios parailiares que constituyen los dos el complejo de Rankin. Aquí está una imagen de la tuberculosis primaria, ¿no? Entonces, ya como enfermedad, aquí está un infiltrado a nivel alveolar y un gran conglomerado de ganglios a nivel, sería iliar alto. También puede manifestarse a nivel más periférico, ¿cierto? De esta zona como de condensación, como una neumonía, ¿no? A veces se puede pasar como neumonía, pero además de eso, entonces hay adenomegalias, aquí hay calcificadas a nivel del ilio. Esta otra imagen es de la denominada tuberculosis primaria ganglionar, es decir, el bacilo se queda en el ganglio, agranda y se hacen como masas, como ustedes ven. O sea, no se ha logrado diseminar, pero ha afectado a los ganglios iliares. Esta es una tomografía y entonces, claro, bueno, aquí tienen el corazón y aquí unos tremendos ganglios, ¿no? Como masas. Claro, de pronto uno se asusta y piensa en otras cosas y no en tuberculosis. Y este es el denominado tuberculoma, es decir, es como un tumor, ¿no? Que supuestamente está aquí. Se ha quedado ahí, o sea, no ha progresado y puede verse o se calcifica o tiene esta densidad. Entonces, siempre hay que descartar tuberculosis. Y también, como habíamos dicho, pues, ¿no es cierto? Entonces los bacilos invaden el tejido y empiezan a lesionar todos los tejidos y se empieza a hacer la caverna. La caverna, entonces, se denomina tuberculosis primaria cavitada. Y también puede ocurrir que se origine una telectasia, es decir, la telectasia, recordemos, se da por obstrucción de un bronquio y el aire que está en este segmento pues se absorbe y queda esta imagen. Entonces, claro, en este caso hubo necesidad de hacer una broncoscopía y para hacer un lavado broncoalveolar y también biopsia de tejido y resultó que fue una tuberculosis. Y esta es una imagen de TB miliar, ¿no? Como se ven como granitos, los granos de mijo que se denominan, difusa, bilateral, simétrica y en todo lado. Entonces, esta TB miliar es producto de la diseminación, digamos, primaria, ¿no? Cuando la persona no pudo contener la infección y se transforma en una enfermedad. Esta es una tomografía asimismo, donde se ven los puntitos de esto blanco así difusamente, ¿no? Esto de la tuberculosis miliar. Ahora luego, entonces, ¿qué pasa? Lo que se denomina, mientras esa enfermedad primaria pudo haberse quedado no desarrollada, sino como infección, se quedó así, luego viene la que se denomina postprimaria o del adulto, porque la primaria usualmente nosotros nos contagiamos de niños, ¿no? Si no hemos sido vacunados, pues nos infectamos. Entonces, de esta se denomina también tuberculosis de reinfección. Hemos dicho por cualquier motivo de inmunodepresión, uso de corticoides u otras enfermedades, se reactivan los bacilos, se vence la inmunidad y empiezan a diseminarse, como acá se ve en esta, lo que se denominan postprimaria. Entonces, hay varios tipos que están descritos, ¿no? Entonces, hay una postprimaria de tipo exudativo, miren toda esta condensación que se ve aquí. Entonces, esta es una tuberculosis postprimaria de tipo exudativo. Esta otra que se llama fibroproductiva, en cambio, miren cómo produce deformidades, ¿no es cierto? Hay más tejido fibroso que nada, entonces eso hace que se traccione la tráquea y el bronquio al lado derecho, entonces se deforma, porque probablemente el foco primario estuvo aquí en el vértice y en la reactivación se hizo este tipo fibroproductivo.
En este caso, esto ya es cómo queda el tejido, ¿no es cierto? Aquí el foco a nivel del vértice y entonces miren esta gran deformidad traqueal que hay, esta zona de atelectasia aquí y la lesión que quedó, ¿verdad? Se denomina pues tuberculosis residual. También puede pasar que en las cavernas tuberculosas entra el aspergillus, que es un hongo, ¿no? Entonces, esto se denomina un aspergiloma, o a veces dicen micetoma hasta hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Inicialmente se dice micetoma. Si resulta que es un aspergillus, el hongo que está aquí, entonces se llama aspergiloma. También decíamos que puede haber diseminación desde los ganglios, invaden los bronquios y de ahí pues se van a la vía respiratoria y esta se denomina una diseminación broncógena. Aquí se ven los espacios aéreos más grandes de los bronquios afectados. Y también de pronto hay pacientes que no se curan adecuadamente, evolucionan mal. Miren aquí este paciente tiene un nivel y resulta que sí tuvo tuberculosis porque fue VAR positivo y con cultivo y todo, pero resulta que al final fue un carcinoma, entonces de pronto el carcinoma estaba desarrollándose y eso fue lo que indujo a la inmunodepresión y a que aparezca tuberculosis. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de la tuberculosis? Como vemos, tenemos que saber lo que es la definición de sintomáticos respiratorios, es la persona que tiene tos con expectoración por más de 15 días de evolución. Eso sería la clínica. Vamos a ver luego también otros parámetros. Vaciloscopías, cuando se detecta el sintomático respiratorio, se hace la primera, el momento de la detección, y se solicita al paciente que al día siguiente traiga otra segunda muestra, ¿cierto? Si las dos son positivas, también ya hacemos el diagnóstico. Se pide cultivo, bueno, cuando hay una clínica positiva, a todos los pacientes se hace cultivo, el barricultivo, o si hay comorbilidades con más razón. Si la radiografía es sugestiva, si las vaciloscopías son incluso negativas, ¿no? Pero tengo clínica y radiología positiva, pues como hemos dicho en todos, hay que hacer el cultivo de Lowenstein, que desgraciadamente demora como más de un mes. Entonces, estos son los criterios diagnósticos de la tuberculosis, ¿no es cierto? Hay clínicos, esto era parte de la tarea que se les mandó, entonces el sintomático respiratorio que me hemos dicho, síntomas generales que son muy inespecíficos como fiebre, sudoración nocturna, hiporexia, baja de peso, dolor torácico, astenia puede haber. En los casos de TB extrapulmonar, entonces los síntomas y signos son específicos del órgano diana, es decir, si la tuberculosis está en el hueso, pues hacia ahí se dirigirán los síntomas. Si está en el sistema nervioso central, en meningitis tuberculosa, pues habrá un cuadro meningio, ¿no? El criterio bacteriológico es la vaciloscopía, es decir, el VAR positivo. Hay que recordar también que ¿no es cierto? Que el término paucibacilar, es decir, que tiene pocos bacilos en el esputo, entonces necesita, o incluso está negativo el VAR, se realiza el cultivo. Esto es especialmente que sucede en la tuberculosis infantil y obviamente en la extrapulmonar, porque no van a haber bacilos. Y también se recomienda, según las guías, ¿no? Que se haga PCR en tiempo real para quienes son vaciloscopía negativa, pero tienen clínica y radiología positiva. Entonces, se puede pedir la PCR para TB, obviamente, en esputo, en lavado gástrico, en el lavado bronquiolvalvular o en los líquidos. En el líquido pleural se solicita si el estudio de la desoxideaminasa no es concluyente, ¿no? O también se solicita cuando en los ganglios suelen decir que manden macerados y en el hueso que puede haber. Todavía no está, diríamos, disponible, aunque es orina, es un líquido y también la sangre se podría ver, pero no está validado todavía peor en heces para medir a TB. ¿Por qué puede haber tuberculosis intestinal, ¿no? Que se manifiesta pues a través de en las heces?
Entonces, estos son los criterios también que se conocen de Stegen, Kaplan y modificados por Toledo para ver si un paciente tiene o no tuberculosis. Es decir, el haber un granuloma da 4 puntos, el que tenga la prueba de tuberculina positiva 3, el antecedente epidemiológico de ser un contacto 2, la VAR positivo, 7 puntos, es bastantísimo, el cuadro clínico sugestivo 2 y una radiografía sugestiva 2 puntos. Entonces, si tiene solo 2 puntos, pues no es tuberculosis. Entre 3 y 4 el diagnóstico es posible, amerita mayor estudio, de 5 a 6 el diagnóstico es factible, amerita iniciar ya tratamiento en base de esta clínica, y 7 puntos y más ya es un diagnóstico de certeza, pues no hay dudas en el tratamiento. Aquí en este estudio, en el diagnóstico factible, entonces lo que tenemos que pedir permiso al Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. El tratamiento, bueno, también anticipando la pregunta que se les había puesto, ¿no es cierto?, de qué fármacos se utilizan, pues obviamente son fármacos que tienen una actividad bactericida, ¿no? Y asociados con un bacteriostático. 3 bactericidas y un bacteriostático. Recordamos que rifampicina, isoniazida y piracinamida son bactericidas y el etambutol es bacteriostático. Entonces, ¿qué hay que saber? Que, bueno, todos tienen su absorción, algunos impedida por los alimentos, por lo cual se recomienda dar en ayunas, ¿no? Y el metabolismo es hepático en todos, excepto en etambutol, que es renal y hepático. Entonces, que en los pacientes que tienen falla renal crónica o daño renal, pues a veces o se usa a dosis reducida de etambutol o no se usa. Y la excreción, pues, son renales casi son todos y en porcentajes diferentes. Entonces, esta era otra de las preguntas de la tarea, pues las dosis diarias iniciales de los fármacos y mnemotécnicamente, ¿no? Isoniazida 5, rifampicina 10, etambutol 15 y piracinamida 15, perdón, 25 miligramos por kilo de peso. La dosis máxima para isoniazida de 300 miligramos, de rifampicina de 600, de etambutol 1200 y de piracinamida de 2 gramos. Entonces, también es bueno conocer esto, ¿no es cierto? Porque las guías dicen, ¿no?, que obviamente el personal de salud tiene mayor riesgo que la población general de contagiarse y manda que al ingreso laboral en una institución de salud se realice a todo el personal, no solamente médico, sino también administrativo, el PPD, ¿no? Pero ahí dice, sí está disponible. Como no está disponible en el ministerio, pues no se hace, ¿no? Pero se recomienda entonces hacerse particularmente. Y si fuera negativa al ingreso del trabajo, entonces se recomienda un control anual. Claro, esto debería hacerse a todo el personal. Si hay 1000 personas en una institución, imagínense cuánto trabajo hay. Y claro, las medidas de protección personal que como ahora son dominadas del COVID, pues antes trabajábamos así para la TV, solo con la mascarilla N95, cuando había. El control administrativo que se indica, ¿no?, a todo nivel, no solamente en el nivel primario, en el segundo y en el tercer nivel, hay que buscar sintomáticos respiratorios en todas las áreas de servicio, según las guías, pues desde el guardia de seguridad hasta el gerente tienen que saber. Entonces, ¿qué personas tienen riesgo elevado de contagio? Pues los diabéticos, las personas que viven con VIH y otras inmunodepresiones como los pacientes que van a diálisis y entran al hospital. Entonces, ¿qué se recomienda ya para el paciente que está ingresado para tratamiento de aislamiento respiratorio? Obviamente, si es bacilífero o si tiene incluso multidrogoresistencia, con más razón. Y a todos quienes con infección, tuberculosis y VIH tienen que ser hospitalizados. Entonces, esta es la terapia preventiva de isoniazida, que es otro dolor de cabeza, ¿no? Se supone que fuera fácil nomás pedir y ya le dan. Entonces, ¿a quién se da? A la persona que tenga VIH y tenga un PPD positivo y sin tuberculosis activa, requiere isoniazida. Claro, si tiene TB, pues ya
todo el tratamiento. A los niños menores de 5 años que sean contactos de un familiar bacilífero, a los pacientes con silicosis, cuando se va a iniciar factores necrosis tumoral o los biológicos, ¿no? Que están muy de moda. Entonces, si una persona tiene TB por ahí de latente, pues se hace florida. Se recomienda usar isoniazida por 7 días por semana durante 9 meses. A los adultos, la misma dosis que en el tratamiento, 5 miligramos por kilo día y máximo 300. Y a los menores de 5 años, solo 10 miligramos por kilo día. Pero esto es un suplicio para quienes necesitan, ¿no? Porque igualmente hay que hacer toda una serie de trámites y al final tiene que autorizar hasta su majestad. Entonces, veamos aquí la vacuna, ¿no? Me llamaba la atención porque leyendo noticias internacionales, decían que con éxito se ha vacunado a un niño en Francia en estos días, porque en los países desarrollados no se vacunan, no usan la BCG son solo para nosotros, para los del tercer mundo. Entonces, ¿qué hace? Protege a niños de la diseminación hematógena severa, evita que les dé TB meningia o TB miliar, ¿cierto? Que son complicaciones mortales. Claro, ¿por qué temen? Porque son microorganismos vivos atenuados, ¿no es cierto? Entonces, según las guías, se recomienda dentro de 24 horas de nacido o en el primer contacto con el servicio de salud y hasta el año. No más porque ya se considera que pasado el año, pues ya ha estado en contacto, obviamente en la comunidad o en su casa con alguna persona. Y también hay este recelo de la adenitis post-BCG, ¿no es cierto? A veces son tan grandes, pues que ameritan hacer tratamiento completo para tuberculosis, ¿no es cierto? Y hay que saber que parte de lo que se usa del PPD está con Mycobacterium bovis, y entonces este es resistente naturalmente a la piracinamida y usualmente no se usa piracinamida, sino 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y 7 meses de solo isoniazida con rifampicina. Eso más previa aprobación del Comité Nacional, que eso nos toma como mínimo 2 meses, hasta eso el guagua ya va a la escuela. Esta del caso que hemos visto que fue una tuberculosis pleural, 20% de los pacientes de tuberculosis extrapulmonar padecen TB pleural, ¿cierto? En la clínica son los síntomas pues comunes, generales, inespecíficos, luego locales de donde está, ¿no es cierto? Localizado el derrame. En la radiología se verá pues esa opacidad homogénea, el borramiento de los ángulos y la línea de Damaso. Siempre hay que diferenciar, ¿no es cierto? En el líquido hay que descartar que sea un cáncer, haciendo Papa Nicolau de líquido, que sea un derrame paraneumónico, realizando cultivos. De pronto puede ser secundario una tromboembolia pulmonar y para eso medimos la DLH, ¿no es cierto? Para ver la relación. Incluso puede ser que se haya drenado desde un absceso hepático, y se verán pues amebas, o es un empiema, es decir, solo pus. Aquí está un ejemplo de empiema, ¿no? Una gran cavidad, o sea, pus con un nivel incluso aquí, entonces está empiema tuberculosis. Veamos ahora la relación VIH-tuberculosis, hay muchísimo que se puede ver. Y también miren, esto es lo que hay que llamar la atención, que puede ser el parénquima normal, siendo el paciente tuberculoso cuando es VIH positivo. Y pueden haber lesiones únicas, múltiples ganglionares, etc. Entonces esta es una imagen de VIH con TB ganglionar. Aquí es una imagen de una tuberculosis postprimaria. Miren aquí en el vértice es como un casquete que es una pleura que está engrosada. Este sería un sitio de fibrosis y de pleural. Este es un ejemplo de un absceso paravertebral, ¿no? Entonces miren, la vértebra está íntegra, pero hay un absceso tuberculoso. Recuerden que cuando el cuerpo se daña se llama el mal de Pot. Este es un ejemplo, en cambio, de granuloma, o sea, de pacientes con cefalea que se realizan una tomografía, en este caso es una resonancia, ahí se ven
múltiples granulomas. Aquí es muy común, ¿no es cierto?, en regiones donde se consume mucha carne de cerdo, especialmente en Loja, que es donde más pacientes hay que tienen granulomas. Los granulomas, entonces, en otro lado son por otro tipo de bacterias o de otro origen por nosotros, pues o cisticercos o tuberculomas, granulomas tuberculosos. Entonces, también otro de los problemas que a veces uno presenta es el manejo para iniciar los antituberculosos en pacientes con VIH, ¿no es cierto? Entonces, primero se trata la tuberculosis y 2 a 8 semanas después se inicia la terapia antirretroviral. Entonces, pero si el contagio de CD4 es menos de 50 células, entonces hay que empezar rápido la terapia. Pero hasta que den el código para realizar el CD4, pues ya se pasaron 8 semanas. Desgraciadamente así no sucede en lo público, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se da esto? Por las interacciones que hay entre los dos medicamentos. Entonces se prefiere dar los antituberculosos en ayunos en la mañana y la terapia antirretroviral en la noche. Entonces siempre, también no hay que olvidarse que hay que dar tratamiento preventivo con cotrimoxazol a estos pacientes, pues para evitar las neumocistis y otros gérmenes que les agravan los cuadros de los pacientes. Entonces, también, ¿por qué hay miedo de esto? O de pronto, luego de que el paciente está tomando, ocurre un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Afortunadamente, no en todos los pacientes, ¿no? La recomendación es no suspender los antituberculosos en la terapia, sino modificar la dosis. Si el caso es leve o moderado, se utiliza AINES, pero para los moderados o severos se da corticoides, ¿no? De 5 a 10 días, y se espera que pase esta respuesta. A veces es tan severa que el paciente puede morirse en este estado, como los del COVID, ¿no? Entonces, por favor, para el doctor Ipiales, que me dé agregando esto, es la referencia de todas las imágenes, está en la revista de Medicina Integral. Es antigüita, del 2002, pero como la tuberculosis sigue latente, pues no hay problema de que vean. Les agradezco por haber escuchado y por favor, las preguntas que considero